Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra continuación de la webconferencia 1 que comenzamos el 13 de abril. Como bien sabéis, nos acompaña Morena Herrera. Le queremos dar un saludo y darle la bienvenida. Como bien sabéis, en la última webconferencia no pudimos terminar vuestras preguntas y vuestras dudas y hemos abierto y habilitado este espacio para que Morena Herrera pueda responder a las cuestiones que nos habíais dejado en el foro. Vamos a darle una bienvenida, Morena. Hola, Morena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto volver a estar con ustedes. Muy bien, igualmente, Morena, gracias por tu participación. Pues si te parece bien, podemos empezar con las preguntas. Sí, cómo no, bueno, estaba revisando y como están agrupadas, voy a Sí. intentar irles dando respuesta de manera agrupada. En relación, o no sé si las vas a ir leyendo o de una vez voy intentando responder. Pues como tú veas, si quieres las podemos dar una lectura rápida y las vas respondiendo tú. Ujú. ¿Está bien? Vale, muy bien, pues las intentamos agrupar en temas, así que vamos a dar paso a la primer tema que es sobre la institucionalización. Son preguntas de Gabriela Yuba, disculpa, y nos planteaba si ha participado como organización social en las discusiones y aprobación de la partida presupuestaria a nivel municipal, cuál fue su experiencia y si tuvo algunas reuniones previas con concejales y autoridades pertinentes. Y la segunda pregunta sobre el Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, que nos preguntaba dentro de la estructura municipal en qué nivel jerárquico está ubicada la unidad de género. Sí, bueno, a ver, en relación a la aprobación de las partidas presupuestarias, ha dependido digamos, de la apertura que hayan tenido los consejos municipales, o sea, la, digamos, la estructura de dirección de los consejos municipales, la instancia electa, pero también de la fuerza que tengan las organizaciones locales de mujeres. Eh, en algunos casos la participación ha sido más activa y en otros casos, digamos, un poco con menos presencia. En el municipio donde yo vivo ha habido una participación activa, pues en parte porque hay una coincidencia. Por una parte hay apertura del gobierno municipal, pero por otro lado las organizaciones locales de mujeres tenemos mucha fuerza para negociar con el gobierno municipal. Eh, Hacemos también varias cosas, por ejemplo, utilizamos los periodos electorales para establecer compromisos. En ese momento a los políticos les interesa firmar y casi firman cualquier cosa. En un tiempo nosotras, digamos, hacíamos que nos firmaran compromisos, pero no les dábamos suficiente seguimiento posterior. Con el tiempo hemos ido aprendiendo a que no se trata de firmarles cheques en blanco, pues que no nos sirve de nada un papel firmado que no tenga seguimiento. Entonces, inmediatamente pasan las elecciones, vamos con el papelito firmado y le decimos, usted se comprometió a esto e intentamos que, digamos que darle un seguimiento concreto. Y en cuanto al lugar que ocupa la unidad de género en la estructura jerárquica de las alcaldías, también es variable. En muchos casos se trata de una unidad, nosotras no solo eh, evaluamos, digamos, el lugar jerárquico donde está, sino el tipo de contratación que tienen las trabajadoras que están en ese, en ese, en esa estructura y en esa instancia, porque en algunas alcaldías se trata de contratos precarios, digamos, es decir, que es por temporal y es donde las trabajadoras de esta unidad están
con menores condiciones de seguridad laboral. En otros casos, y también esto tiene que ver con una ley de la carrera administrativa municipal que se ha aprobado en los últimos años en El Salvador, ahí se establece que, digamos, la gente que trabaja en las alcaldías, de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, puedan pasar de contratos temporales a ser funcionarios municipales o a ser personal, digamos, con contrato permanente en las alcaldías. Nosotras estamos intentando en el trabajo de incidencia que hacemos hacia los gobiernos municipales que las trabajadoras o trabajadores de estas unidades pasen a esa condición de trabajador permanente. Esta medida en general previene las prácticas de clientelismo electoral, porque antes era tremendo aquí en el país. Después de unas elecciones, de acuerdo al partido político que ganaba las elecciones, pues despedía a todo el personal que se encontraba ahí. Y contrataba a su gente, a los que habían sudado la camiseta, independientemente del perfil profesional que tuviera estas personas. Eso ha ido cambiando poco a poco con esta nueva ley que les decía, y las organizaciones de mujeres hemos intentado aprovechar esa nueva ley para situar tanto en jerarquía, en autoridad a la unidad municipal de la mujer para que pueda influir en otros departamentos y en otras unidades, pero también en calidad de la contratación, del contrato, en seguridad laboral para quienes están en esas posiciones. Esos serían mis comentarios a estas preguntas. Muy bien, muchas gracias, Morena. Pasamos a la siguiente página. Aquí, que hablamos de la atención a las mujeres víctimas de violencia. Aquí ya empezamos a tener un poquito más de preguntas y bueno, vamos a comenzar con una pregunta de Ana Emir Carreño Polania, que comenta de qué manera se puede hacer más fuerte la visibilización de la violencia contra las mujeres a las mujeres mismas. Es decir, no solo la violencia física, sino el mismo hecho de inequidad, la no inclusión y la nula participación. Si te parece, leo todas, ¿verdad, Morena? Y luego contestamos en bloque. Aurea López nos comenta que en un municipio de millones de ciudadanos la sensibilización podría ser más complicada. Llegar casa a casa quizás debe implicar el involucramiento de la violencia de la mujer a través de un problema como el transporte u otro. ¿Es necesario realmente? Amaya López de Vicuña nos habla de que existe en Suchitoto también la problemática de acoso sexual en las escuelas por parte de los docentes, si hay alguna respuesta a ello. Y otra pregunta de Steven Becker sobre el transporte público. Como sabemos, el transporte público es citado como lugar donde tienen lugar una gran parte de las agresiones. ¿Incluía el programa en su experiencia medidas especiales que abordaba específicamente el transporte público? Y si en caso afirmativo, ¿en qué consistían? Y por último, ¿qué opina usted de la segregación en el transporte público por sexo? Es decir, creando compartimentos únicamente para mujeres. Muy bien, Morena. Te doy la palabra. Bueno, a ver, mire, yo creo que la violencia contra las mujeres, las niñas, está siempre muy naturalizada. En ese sentido, yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer por visualizar eso como un problema, no como pobrecitas mujeres víctimas, sino como un problema que es responsabilidad de todos y de todas superarlo, me parece que es importante. Creo que las escalas hay que considerarlas, pues, pero yo conozco una experiencia en la ciudad de Montreal muy interesante, donde esta es una ciudad grande, pues, donde habían como lugares, comercios y gente comprometida a apoyar en rutas, digamos, habían colocado rótulos en las casas donde una mujer podía acudir en caso de que tuviera necesidad. Entonces, en espacios públicos también, si no se puede hacer casa por casa, creo que es importante
la utilización de espacios públicos para la sensibilización y en dependencia. Aún en las ciudades grandes vivimos en localidades y eso también es importante. Lo que pasa es que yo estoy clara de que en muchas ciudades grandes las relaciones entre vecinos son más difíciles y la gente apenas se conoce, apenas se saluda. Pero si hay una acción ciudadana en los edificios, en los barrios, también se puede hacer algún tipo de visualización. Y decirles que sí tenemos experiencias de acoso sexual y de abuso sexual en los centros educativos. En esto decirles que hace unos años, desde la Digna, se impulsó una organización feminista aquí, de la cual también formo parte, se impulsó una reforma a la ley de la carrera docente, estableciendo, digamos, medidas de sanción para docentes que fueran acusados por abuso y por acoso sexual en las escuelas. No ha sido fácil la aplicación porque incluso mujeres docentes dicen, ay, si se le arruina la vida a un profesor. Recuerdo una polémica de estas y yo le decía sí, pero a la muchachita que sale embarazada del profesor, la vida le queda bien bonita, ¿verdad? Porque muchas veces lo único que ocurre con los profesores o pasaba que les cambiaban de lugar, pero de centro educativo y podían seguir acosando en otro centro educativo. Sigue pasando, pero menos. Y empieza a visualizarse. En algunas escuelas de Suchitoto, nosotras estamos impulsando un proceso tanto con los estudiantes, adolescentes, mujeres y hombres, como con el personal docente y directivo. Y ahí hemos incluido algunas discusiones en relación a la ética, porque nos parece importante reforzarla para hacerse cargo de estos problemas, ¿verdad? Eso quería comentar. Y en cuanto al transporte público, sí es un ámbito que requiere mucha atención en poblaciones relativamente pequeñas como la que yo vivo. Lo que hemos hecho es comprometer a los empresarios. Quisimos poner hasta uniforme a motoristas y cobradores, pero al final no aceptaron. Entonces solo aceptaron colocar mensajes externos e internos en las unidades. Pero yo creo que es necesario seguir trabajando ahí, en ese campo. Y mire, con respecto a las alternativas de segregación, lo he visto en grandes ciudades, en México y en otras ciudades. Yo pienso, y sé que tiene críticas esta medida, pero personalmente pienso que mientras no cambiemos las condiciones de desigualdad que tenemos, pues es importante que hayan medidas de apoyo específico para las mujeres y colocar vagones, como el caso del metro de la Ciudad de México, vagones por horas, en horas pico, vagones que llevan a mujeres y a niños. Es importante, pues, y eso no obliga a las mujeres. Es decir, si alguna mujer quiere ir en la parte que no está segregada, porque va acompañada de un hombre o de varios hombres que son su familia o quienes sean, pues eso tampoco lo impide, pero me parece que aquellas que viven con mayor angustia los problemas de violencia que se enfrentan en el espacio público, sí viven con alivio esta alternativa de segregación de unidades de transporte. Yo creo que es una medida temporal, pero temporal hasta que cambiemos las condiciones en las cuales eduquemos a los hombres en que no tienen derecho, no se les tolera
la violencia contra las mujeres en esos espacios y en otros. A mí ahí es donde me parece que tenemos que hacer cambios sociales importantes también, para poder decir no vamos a segregar espacios porque ya no necesitamos pues segregarlo. Pero creo que es en este momento una medida temporal que alivia las condiciones de angustia. Sí, muy interesante, Morena. Pasamos al siguiente tema, que es sobre la equidad de género. Y comentamos, bueno, comenta Pilar Pusacaya Palomino, tenemos una federación de mujeres conformada por organizaciones solo de mujeres, adolescentes y jóvenes. Ha surgido la duda si sería conveniente incorporar también organizaciones mixtas en la federación. ¿Qué nos puede sugerir al respecto? Elba Cortés Hernández pregunta si al pertenecer a las Fuerzas Armadas, una estructura jerárquica y vertical, como bien describe la conferencista, me gustaría conocer más detalles de su experiencia con las mujeres que pertenecen e integran la policía de su país. Pues considero importante conocer otras experiencias, ya que ocupamos aproximadamente el 10% de sus filas. Marcia Barbis nos pregunta, ¿este espacio dentro de la Policía Nacional también acudían hombres que hubieran sido víctimas de maltrato psicológico o físico o solo era un espacio de denuncias para mujeres? Bueno, mire, la primera pregunta yo creo que depende de la valoración que hagan las organizaciones o quienes dirigen la Federación de Organizaciones de Mujeres, la valoración de correlación de fuerzas que tienen para abrir su federación o quizás construir una, no sé si confederación para integrar su federación con otras organizaciones. Yo creo que es importante mantener la fuerza de las mujeres y solo que vean que les sirve abrir su federación, que no la va a debilitar a otras abrir su federación a otras organizaciones mixtas, yo lo haría, pero creo que eso depende de la valoración que tengan, de la necesidad que tengan también y de cómo no pierden fuerza. En relación a las preguntas que tienen que ver con la policía, quiero comentarles que tenemos varios años de estar trabajando con la Policía Nacional Civil aquí. La policía es una policía nueva que nació con los acuerdos de paz, es decir, es un organismo relativamente joven, nació en el año, entre el 92 y el 94 fue el proceso de conformación, y es una policía única, digamos, en términos de que es la única instancia responsable de la seguridad pública, aunque en momentos álgidos de violencia social han habido decretos, y ya lamentablemente ya viene por bastante tiempo, donde la Fuerza Armada actúa también en labores de seguridad pública, pero bajo el mando de la Policía Nacional Civil. Entonces nosotras, desde que nació la Policía Nacional Civil, nos abocamos a que también respondiera a las situaciones de violencia contra las mujeres. Y en los primeros años tuvimos muy mala respuesta, prácticamente nula. Ha sido en los últimos años, a partir de que digamos, sobre todo a partir de que hubo cambio de gobierno, que la izquierda llegó al gobierno, que establecimos otros niveles de interlocución con la policía. No solo, al principio no solo de manera directa con la policía, sino a través del ministerio que depende, pues del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Pero quiero decir que no ha sido una interlocución fácil. En algunos momentos hemos tenido que ir en marchas con miles de mujeres en la calle para que nos escuchen. Pues yo recuerdo que donde ya cuando logramos que el ministro de Justicia y Seguridad Pública se comprometiera a establecer reuniones entre el Gabinete de Seguridad Pública y las organizaciones de mujeres, fue producto de movilizaciones amplias. Del movimiento de mujeres y de presión de parte nuestra. Pues conocíamos al ministro, pero le conocíamos porque habíamos entre las que marchábamos alguna gente que habíamos formado parte de la guerrilla y ahí le habíamos conocido.
Sin embargo, mantuvimos la presión y por eso mismo la mantuvimos, pues, porque decíamos, no es posible que ahora que esto está en el gobierno, sigan con la misma indiferencia hacia los problemas que estamos viendo. Esto es decir, como marco del trabajo que hemos hecho con la policía. Después de eso, logramos acuerdos y convenios a nivel institucional para la política institucional de igualdad y equidad de género en la policía. Y para la creación de espacios, de unidades especializadas de atención a mujeres en situación de violencia. Paralelamente a esto, nosotras nos propusimos, y nosotras es muy restringido, se trata de la colectiva feminista que nos hemos empeñado en esto, porque lo otro lo hemos hecho en conjunto con otras organizaciones, pero esto otro que les voy a comentar es una experiencia muy particular de la colectiva y recientemente también de otra organización que se llama Ormusa, que estamos trabajando juntas. Nosotros decidimos que había que fortalecer el liderazgo de las mujeres al interior de la policía. Entonces, ha sido un proceso lento, cuidadoso, de años, de venir trabajando con ellas para que, además de policías, se reconozcan como mujeres, se reconozcan con derechos y que identifiquen las formas en las cuales sus derechos están siendo vulnerados. Pues. Entonces, decirles que en este momento, después de años de trabajo, hemos logrado la conformación de una red de mujeres policías defensoras de derechos que lleguen a reconocerse en esa categoría y que están estructurándose de manera territorial y también por especialidades. Ha sido un proceso largo que le den sentido a esta red en el contexto institucional de la policía, que sigue siendo jerárquica, y que ellas no cuestionan la jerarquía, ni nosotras tampoco, en el sentido de que necesita ser, para ser policía, para ser un cuerpo así, pues necesita este tipo de estructura, y se ha conformado, y además se ha creado una ruta única para abordar los problemas de violencia contra las mujeres al interior de la corporación policial. Y ahí quiero aclararle a la última persona que no se atienden hombres, porque esto responde a la discriminación y a la desigualdad y a la violencia que se ejerce por razones de género. Y ahí son las mujeres las principales víctimas. Entonces, esta es una ruta, un protocolo que lo está aprobando la policía y por cierto, este día se está presentando públicamente en El Salvador, pues tiene que ver con una violencia específica que enfrentan las mujeres y que requiere ser canalizada y que requiere, en el caso de una policía, de una mujer policía, canales específicos porque muchas veces si no es silenciado. Y solo quiero decir que esta ruta también abarca a las mujeres que sin ser trabajadoras de la policía tienen como pareja a un policía, porque también ellas enfrentan muchas dificultades a la hora de poner la denuncia, porque muchas veces van a las unidades de policía y como el denunciado es un policía, la gente que recibe las denuncias desestima esas denuncias. Eso podría comentar. Muy bien. O sea, pasamos al siguiente tema, Morena. Sí, ¿cómo no? Es, después de las preguntas sobre violencia de género y un poco más de experiencias prácticas, hubo muchas dudas, si te das cuenta, sobre la metodología y la evaluación de cómo realizar este proceso. Y aquí tenemos un listado bastante amplio, que no sé si directamente que pases a responder. Sí, si querés lo paso. Sí, pues adelante, Morena. Bueno, miren, yo ya sobre lo del sello domiciliar explicaba y quería, esta es una experiencia muy local en Suchitoto, quería comentar que sí hemos encontrado
resistencia en algunas familias que han dicho, no, no quiero que me ponga el sello, y en ese caso pues no se pone, se respeta. Pero también ha sido interesante que en algunas familias se da una negociación, y aunque inicialmente la respuesta de la familia ha sido no, las mujeres de la casa han negociado con los hombres de su casa y después nos han llamado y nos han dicho queremos que pongan el sello. Y eso refleja una negociación al interior de los hogares y una solución a favor de un mensaje, que no es obligación, como decía, sino que es una motivación y una exhortación, una especie de compromiso. También se ha dado en comunidades rurales, esto ha sido muy interesante porque nosotras inicialmente lo estábamos aplicando solo en zonas urbanas, y después en comunidades rurales nos pidieron que fuéramos a ponerla. Pero bueno, a nosotras nos extrañaba que en algunas comunidades todas las casas tienen el sello. Y en una reunión se dio, en una asamblea comunitaria se dio una discusión que refleja esto de la presión social, porque unas mujeres estaban planteando a la junta directiva que en unas celebraciones que iban a hacer incluyeran el problema de violencia contra las mujeres como tema, como para abordar en la celebración. Y el presidente de la junta directiva decía que no, que era unas jornadas para celebrar y no para estar hablando de problemas. Entonces las mujeres le dijeron, bueno, ¿y cómo es que tiene el sello de la violencia contra, de no violencia contra las mujeres en su casa? Le dijeron, ¿verdad? Y al mismo tiempo no quiere apoyar. Entonces les dice, la respuesta de él es es que ¿qué creen ustedes? Si en esta comunidad no lo pongo, aquí ya van a salir diciendo que soy un maltratado. Entonces, no es que todas las mujeres de la comunidad estén organizadas, es un grupo pequeño, pero lo que quería contar con esto es que, digamos, no solo es el acuerdo formal, los protocolos, sino también la presión social que se pueda ejercer frente a los liderazgos y frente a las autoridades. Creo que en eso pues es importante tener en cuenta. Y de los aspectos que utilizamos, la otra pregunta, para abordar la encuesta en la que identificamos brechas de género, en el caso de Suchitoto fueron 4 ámbitos y hay muchas preguntas. Creo que lo decía el otro día, la situación de seguridad y violencia contra las mujeres, el acceso a bienes productivos, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la participación ciudadana y política de las mujeres. Quiero comentar solamente un aspecto que me parece importante, y es que nos metimos a abordar el tema de créditos. Ya sabemos que a nivel mundial las mujeres tenemos a nivel global apenas el 2% de los créditos agrícolas. Pero nosotros queríamos saber cómo se expresaba las brechas de desigualdad en el tema crédito. Y ahí nos dimos cuenta que, analizamos, mejor dicho, tiempo de ser socia, es decir, experiencia de ser socia de cooperativa, número de créditos otorgados a hombres y mujeres, y siempre fuimos comparando, y montos otorgados en créditos a mujeres y a hombres, y condiciones crediticias. Fueron los 4 aspectos. Y nos encontramos con que en tiempo era más o menos igual, pues no había gran brecha. ¿Dónde había brecha? En número de créditos. Ahí las mujeres tenían más crédito, bien interesante. Pero ¿dónde estaban las brechas de desigualdad que desfavorecían a las mujeres? En los montos crediticios y en las condiciones. Las condiciones en muchos casos porque las mujeres no tienen propiedades, no pueden ofrecer garantías, y entonces
que van, digamos, a las formas de mayor precarización del crédito. Entonces, creo que es importante que en cada situación analicemos, puede que en otro lugar no sean las mismas, pero lo importante es ver qué es lo importante en ese lugar, en ese ámbito, y allí medir el crédito. Nosotras a partir de eso, después de 7 años que hicimos ese crédito, tenemos una cooperativa, tenemos otro fondo con modalidades de crédito y las mujeres en comunidades rurales han creado bancos comunales, esos bancos que se conocen en muchas partes, pero que tienen una particularidad en Suchitoto, y es que el interés no cotiza para arriba. Esto quiere decir que el interés que generan las mujeres con sus propios créditos se queda en ellas mismas. Y eso, o sea, agranda el fondo comunitario. Y esto ha llevado a que haya una experiencia de cero mora. Y eso es muy importante para la experiencia y la capacidad crediticia. Nuestro sueño es crear un banco de mujeres, pero para eso estamos largos todavía. Y yo creo que de esta manera es que hemos ido logrando, digamos, que la incidencia política y los compromisos políticos se van concretando en la medida en que estamos encima de los, digamos, de las problemáticas concretas. Yo diría que estas serían mis respuestas, porque esto es lo que fortalece también la última pregunta, el empoderamiento de las mujeres. Nosotras trabajamos con la matriz de por lo menos 3 formas, 3 niveles de empoderamiento. El empoderamiento personal es fundamental, el empoderamiento colectivo de las organizaciones, revisarnos como organizaciones, qué tan democráticas estamos siendo, cuánto discutimos las decisiones, etcétera, y el empoderamiento político, que es lograr que quienes tienen responsabilidad pública nos hagan caso. Eso diría yo con respecto a eso. Muy bien, gracias Morena. La verdad que siempre es un placer escucharte, ¿eh? Toda tu experiencia y tus palabras. Pasamos al siguiente tema, que hay personas que reflejaron un poco su interés por la situación de los niños, de las niñas y de la juventud. Si quieres hacemos una lectura rápida de las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, Así descansas un poquito. Limar Solorzano nos comentaba, y los niños y las niñas, la educación desde la educación temprana con respecto a este tema. Jessy Tobar nos preguntaba si, considerando que el origen de la violencia de género es fundamentalmente cultural, la autonomía económica podría ayudar a disminuir los índices de violencia. ¿Tienen alguna experiencia dentro de este campo con la prevención de niños, niñas y adolescentes? Y por último, Sandra Hernández, quisiera saber la forma de trabajo con los niños y las niñas. ¿Este tipo de acciones corresponden al programa de ciudades seguras? Se pregunta. Miren, la experiencia que nosotras tenemos con niñas y niños es como de 2 tipos. Por una parte, con trabajo con teatro a nivel de centros educativos. Hace muchos años encontramos un cuento que creo que es de alguien de Alemania, que se llama Ni un besito a la fuerza, y lo adaptamos. Lo hemos usado mucho como herramienta. Incluso hay un parque donde hemos hecho un mural como una reproducción de los planteamientos del cuento, y con un grupo de teatro, que es una asociación que hace teatro, creamos una obra que se llama así también, Ni un besito a la fuerza, tu voz tiene poder, que es otro cuento que hicieron desde el Ministerio de Educación. Hemos intentado, fomentar, lo que intentamos es fomentar que las niñas y los niños sepan dónde está su frontera y la puedan expresar, buscar a quien les apoya
para expresar. Eso, pero allí de alguna manera intentamos que las familias y sobre todo el sistema educativo se haga cargo. En ese sentido es que estamos incidiendo y tratando de que el Ministerio de Educación establezca realmente de manera eficaz el trabajo de educación no sexista, que no hablen solo de valores cívicos de manera abstracta, sino que vean los problemas que tienen las niñas y los niños. Entonces, esto no ha formado parte en sí del programa de ciudades seguras como tal, pero sí a nivel local hemos hecho una experiencia interesante a partir de que pudimos mostrar estadísticas de embarazo adolescente y de niñas que estaban embarazadas de hombres mayores también, y entonces lo pusimos en evidencia y ahí hemos empezado a encontrar algún eco. Eso quería comentar y de una vez paso al otro aspecto que tiene que ver con comunicación y difusión y redes. Yo creo que en este momento el trabajo en las redes sociales, la comunicación a través de esta vía es muy importante, sobre todo para llegar a la gente joven. Y quizás nosotras no hemos hecho suficiente uso de ello, pero personalmente yo creo que, y depende qué tipo de red, para quién también, porque hay algunas redes que preocupan más a los políticos, donde se nutren más los políticos y la gente que está, las mujeres políticas también. Entonces ahí hay que sobre todo dar mensajes para ellos, pero otras son para informar a los chavales, a las chavalas, jovencitos, para que puedan pues para que puedan informarse, para llegarles en el mundo en el que están. Lo de la campaña del sello domiciliar, hay un link en la Red Mujer y Hábitat, así se llama, la página Red Mujer y Hábitat de América Latina, y ahí hay un video del sello domiciliar, ahí lo pueden encontrar. Y lo de la inversión, yo creo que en comunicaciones, yo creo que depende de lo que se tenga. Para mí lo que pasa es que creo que es importante no olvidarnos de esta parte. Si se tiene poquito, pues utilizar poquitos recursos, utilizarlos de manera creativa para poder hacer, digamos, tareas de comunicación, de sensibilización. Si se tienen muchos recursos, pues de forma sofisticada. Pero yo creo sobre todo en las formas, a nivel local, en las formas alternativas de comunicación que realmente no son muy caras. Lo que requieren es trabajo y comunicación. Nosotras usamos los postes, por ejemplo, para enviar mensajes, pues, ¿verdad?, a la población que pasa. Y eso no es caro. Lo que requiere es mucha disposición de mano de obra, pero en esto también se puede involucrar a la juventud. Eso comentaría. Muy bien, Morena. Pasamos ya al siguiente tema, que trata sobre la comunicación. ¿Cómo haces la difusión? Esa es la que acabo de responder. Ah, vale, perfecto. Discúlpame, pues ya hemos terminado, Morena. ¿Era el último tema? Sí, porque los aspectos, digamos, finales, en algún caso retoman de nuevo la campaña del sello domiciliar. Sí. Yo les invito a que vayan a Suchitoto, que es un municipio muy bonito. Y la otra persona que contaba, pues, que su experiencia de Quito en Ecuador, de la Coalición Nacional de Mujeres, con 19 organizaciones, y pues que están haciendo un informe sombra, pero en este caso no hay una pregunta, sino que están contando
una experiencia que además a mí me parece muy importante, muy interesante, en la inclusión de la violencia, de la categoría de la violencia obstétrica. Sí, la verdad que es bastante interesante. ¿Morena? ¿Morena? Sí, sí, dime. Ah, pensé que te habíamos perdido otra vez. No, No, la verdad que sí, son temas bastante interesantes y lo más importante de todo es que puedas compartir tu experiencia con nosotras y con todos los participantes y las participantes, porque realmente es cuando más se aprende, ¿no? Y sobre todo esa transmisión de todas las actividades y todos los proyectos que vais haciendo. El que nos presentaste es bastante interesante. Pues tampoco queremos ya robarte más tiempo, Morena. Agradecerte muchísimo tu colaboración y tu participación. Esperamos verte por aquí de nuevo, por el Training Center, y, e informar a los participantes que la grabación estará disponible en la plataforma para que todos puedan escuchar y valorar todas las respuestas que Morena nos ha facilitado en el día de hoy. Morena, pues muchas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer. muchas gracias. Ha sido, Solo quiero comentarles que a sí, lo mejor en su agenda más adelante sí, se puede encontrar espacio para compartir una experiencia que estamos haciendo desde hace más de 2 años, que a mí me parece muy interesante compartir, que es en relación al agua. Es un trabajo que estamos haciendo en este momento también en Suchitoto, con 35 sistemas de agua potable comunitario. sí. Es muy interesante, pues, pero creo que tiene que ver con cómo se relaciona el feminismo con la justicia ambiental, y a lo mejor ahí pues les compartimos en algún momento esa experiencia. Genial. Un abrazo para todas. Hasta Morena, luego. encantada de que lo hagas. Un abrazo para ti también. Adiós. Adiós, bye.